que finalizamos como voceros. Obviamente tengo nuevamente inscritos a los citantes, pero también están los citados por intervenir, doctor Nicolás Echeverry del Partido Conservador y Luis Horacio Gallón. Señor presidente, mesa directiva, honorables representantes, invitados citados a este recinto, televidentes en general. He procurado ser respetuoso en las intervenciones y máxima a esta hora, porque gozamos de un escenario como la Comisión Quinta que nos ha permitido con lujo de detalle profundizar durante todo este año las múltiples problemáticas en materia ambiental, agrícola, minera que atraviesa nuestro país. Tengo que reconocer que al inicio la visión que traíamos como ambientalista era una visión un poco individual y muchas veces hasta sesgada, pero el ejercicio nos ha permitido profundizar, encontrar unos elementos, interpretar esos diagnósticos. Por eso creo que en el tema puntual, como el referirse a la ley de páramos, de la cual soy ponente en compañía de mi respetado representante, doctor Luciano, y con quien hemos desarrollado varios ejercicios a nivel nacional, Manizales, vamos a estar en la ciudad de Medellín, y hemos podido escuchar diferentes voceros de la comunidad que nos han dado sorpresas con sus intervenciones. Mal haría no intervenir y no transmitir algunos elementos de juicio que nos pueden servir. Digamos, en sentido estricto, el cuestionario queda en deuda. La presencia del ministro de Minas, para mí justificable, del mismo ministro de Medio Ambiente, justificable en su ausencia, la elaboración del cuestionario que iba a mirar aspectos de tipo laboral, de seguridad social, a mirar eventos sucedidos, lamentables, donde la vida se vio comprometida de la explotación de un recurso tan importante en un sector trascendental y fundamental para nuestro país. Creo que esta sesión, con esas preguntas, requiere un nuevo aire. Pero los temas que se tocaron, nosotros en Colombia, desde 1968 conocimos algunos reclamos internacionales donde se cuestionaba, por ejemplo, la presencia de pesticidas en la seguridad alimentaria, como el libro de la primavera silenciosa. Cumbres internacionales como la de Estocolmo, donde Colombia suscribió ese tratado internacional en 1972, como la de Nairobi, Kenia, que arrojó unos principios y una agenda y que el país la adoptó, como la de Río +20, que la suscribimos y que hoy hacen parte del bloque de constitucionalidad y que, extrayendo solo algunos principios, el de responsabilidad, precaución, participación, planeación, nos obligan a adelantar este debate integralmente en todas las condiciones necesarias que nos permitan visualizar los compromisos que Colombia adquirió cuando, a través de la Constitución del 91 y planteó el Estado Social de Derecho, que cambió radicalmente el pensamiento en la teoría, porque muchos aún ahí permanecemos. El artículo 8, donde dijo que era obligación del Estado responder por los recursos, y el 95, que le dijo que era obligación de los particulares. El mismo artículo 49, que elevó a prioridad el saneamiento básico. El 58, que afectó la propiedad privada, no solamente por obligación nuestra, sino de todos, y que yo creo que no lo hemos leído, no lo hemos practicado, porque le dijo a Colombia en el Estado Social de Derecho que la propiedad pública privada tenía dos funciones, la función social y la función ecológica, y que no pase como un indigente, un habitante de calle, que rayando un Mercedes con una moneda le llamamos la atención y nos contestó que él con su plata hacía lo que le daba la gana,
y ese sí es un aspecto que Colombia tiene que revisar y tiene que mirar el cumplimiento de esos principios constitucionales. El artículo 79, que nos da el derecho a gozar de un ambiente sano como principio, el 80 de planear, el 366 en la prioridad del gasto público, y podríamos significar más de 80 artículos que sé que el tiempo no me da y que eso desarrolla en la ley 99 del 93, una de las piezas más hermosas que tiene este país con el Sistema Nacional Ambiental, que recoge todos esos principios de desarrollo sostenible. Recordar en 1972 el planteamiento cuando se habló por primera vez en el mundo de cuántos cabíamos acá, en el Tratado de Roma, donde se habló de cuántos podíamos caber en este país. Cuando en 1987 se consolida el concepto de desarrollo sostenible y dijo que desde lo económico, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo político era la mirada. Y cuando se cambió el concepto de medio ambiente, que para nosotros era subversivo y siempre fue subversivo, porque el medio ambiente como política pública nace del reclamo de la sociedad y no de política del Estado, sino de la conquista y la lucha ante el economicismo, pasando por la historia de Colombia, desde que éramos comunidades gentilicias, nómadas o gendarmes, por el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y donde no llegamos, socialismo y comunismo, lamentablemente en algunos aspectos. Y cada uno de ellos determinó unos comportamientos del ser humano del cual tenía que vivir, convivir, y tenía que responderle a las próximas generaciones, y ahí el concepto bien traído de desarrollo sostenible. Y le cambió a la cultura hippie, verde, el concepto, porque le trajo tecnicismos y le dijo los elementos que detectan, que dañan, que deterioran el medio ambiente son la pobreza, la inequidad, la falta de acceso a la educación, el crecimiento de la población y unos modelos de desarrollo inadecuados, con unos principios internacionales que hoy hacen parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los tratados, que son pactos un servanda y que estamos obligados a cumplir, cualquier magistrado produciendo una tutela tiene todas las herramientas para enjuiciar el Estado irregularmente, porque lo primero que tendríamos que derrotar es la pobreza. Y en las intervenciones muy bien traídas de mis compañeros, uno podría decir con angustia y tristeza que se vislumbran utopías y contradicciones cuando vamos a mirar en esos 36 páramos solo uno delimitado con valentía y gallardía, que hay que reconocerlo. Yo empecé atacando o contradiciendo al ministro de Medio Ambiente porque no venía del sector, y hoy me tiene descrestado su recorrido en el reconocimiento de las corporaciones ambientales regionales y los diferentes sectores, porque a diferencia de las leyes normales, las leyes de medio ambiente tienen un componente internacional que es la participación, y tienen un componente fundamental que es el Sistema Nacional Ambiental en todos sus aspectos, de la academia, de las corporaciones ambientales, de los municipios, de los obviamente departamentos, de las organizaciones no gubernamentales, porque son autónomas y no las hemos comprendido y no las hemos dimensionado en la medida ecosistémica y lo que nos pueden servir. Y paralelo a ello, encontrar por ejemplo en Santurbán títulos desde mediados de 1700 y encontrar allí campesinos de la cuarta o quinta generación que han vivido de la agricultura, que allí potencian, y luego desde el Congreso nosotros producir una norma que dice que deben estar ausentes. Ejemplos malignos, como por ejemplo el Canal de Panamá o la Panamericana, cuando el aislamiento fue la estrategia de conservación, hoy están revaluados, porque el día que lo abramos nos vamos a dar cuenta que la estrategia del caracol era poquito, nos extrajeron la madera, no lo podemos cuidar, ni disfrutar, ni las patentes, ni toda la riqueza de biodiversidad que hoy el país tiene. Y hablar de páramos nos tiene que obligar a hablar de agua, en ciudades donde lavamos carros con agua potable, en ciudades donde el zoco en los patios fue la cultura con la que nos criaron por el aseo y por la tradición de bolear agua todo el día, por la falta de comprensión
de tener una infraestructura adecuada que nos permita optimizar, por ejemplo, la llave del lavamanos vaya conectada a la taza del baño para que ahorremos agua, o a un tanque especial para que lavemos la trapeadora, o hoy comercializada, y ya no un bien público, sino un bien privado, y ahí hay que adelantar el debate. O cuestionar el tema de páramos cuando hay comunidades indígenas, aborígenes, con ancestros que pertenecen a la tierra y que de acuerdo a las definiciones de medio ambiente, esa cultura y ese hábitat hace parte de esos seres que hay que proteger, cuidar y permitirles estar allá. Por eso regular es tan difícil, en un país donde ni siquiera se tiene compuesto el predial rural, que es el que nos permitiría determinar a través de los planes de ordenamiento territorial las estrategias de uso del suelo y que nos permitirían hacer el control y vigilancia débil en el que coincidimos. Se ha faltado aplicación de esos principios y ha faltado voluntad del Estado permanentemente para llegar allá. Y se sataniza un tema, a mi modo de ver, importante, que amerita un debate independiente, como el tema de la minería. En el subsuelo puede estar la riqueza para derrotar la pobreza del suelo. Y satanizar la minería hoy, además de mucho desconocimiento, y satanizar el tema de las licencias y colocar talanqueras, nos obliga a sentarnos, a revisarlo con menuda, con detalle, para poder encontrar la fórmula que permita erradicar de ahí la corrupción y erradicar de ahí la informalidad, que es la que finalmente conduce a la inmoralidad y al deterioro de los manejos de los recursos naturales. Doctor Echeverry, me confirman que no, el tiempo que usted crea conveniente para concluir. Señor presidente, el tiempo que su merced tenga a bien, concluyo, presidente. Voy a contribuir con la seguridad alimentaria y los demás compañeros para poder escuchar a los funcionarios. En primer lugar, válido el debate, bien traído. En segundo lugar, creo que hay que separarlo en los aspectos que quisieron mirar desde la seguridad social, desde la justicia, desde la violencia, desde la pobreza, porque ahí hay que verlo. En tercer lugar, el tema minero hay que comprenderlo mucho más, porque hoy se desplazó hacia ese sector el lavado de dólares y una práctica que va ligada con el narcotráfico y que tiene en vilo una cantidad de regiones de nuestro país. En cuarto lugar, el tema fundamental de la pobreza y la inequidad en esas regiones, caldo de cultivo de esa violencia y de esas dificultades. Y en quinto lugar, la necesidad de tener un país próspero y un país que tenga una concepción de respeto por las próximas generaciones, la protección del medio ambiente, pero al mismo tiempo la responsabilidad con esta y todas las otras generaciones que nos permitan comprender el desarrollo sostenible, como inicié diciendo, desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo político y obviamente desde lo ecológico. Gracias, señor presidente. Gracias, representante.